carácter y temperamento no es lo mismo. Entendiendo que el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Cuando decimos que no es lo mismo el temperamento que el carácter, es porque el temperamento es algo que ya viene adherido desde el nacimiento por los genes de sus antepasados. Usted ha visto personas que no los pueden tocar porque ya están bravos. ¿Sí los ha visto? Popularmente hablando, y en Costa Rica le dicen a esas personas: son de mecha corta, no aguantan nada. Ese temperamento es un temperamento colérico. ¿Está conmigo? Acuérdese el caso de cuando Pedro le cortó la oreja a un soldado, a Malco. ¿Qué le van a hacer a Jesús? Saca la espada y ¡pum!, le corta la oreja. No. Un temperamento colérico. Ese es el temperamento. ¿Ha visto usted personas que están viendo una película y usted está tranquilo viendo la película y la persona que está a su lado empieza: pobrecito, se fue? Y uno dice: pero es una película, y entonces eso, el temperamento es melancólico, son sensibles. Hay personas también que son melancólicas o sensibles porque tal vez alguien no le saludó. Y en una ocasión me pasó a mí. Un hermano me saludaba y de un repente a otro ya no me saludaba. Y: hermano, ¿qué pasa? Usted me tiene resentido, me dice. ¿Por qué? Porque pasó enfrente, saludó a todos y a mí no me saludó. Y entonces dije yo: hermano, fue sin querer, no fue con la intención. Pero son temperamentos. Y hay otro tipo de temperamentos que son tranquilos. Y yo puse un ejemplo en la mañana. Por ejemplo, para los que conocemos a Brian, el hijo de la hermana Gretel, los que lo conocemos, ¿cómo lo consideran a él ustedes? Tranquilo. Porque su temperamento es una persona flemático, es tranquilo, casi no pierde la compostura, solamente cuando danza, pero él es tranquilo, sí o sí. Pero si yo le hablase otros nombres, usted: ay, no, ese hermano no aguanta nada. Bueno, todo esto es temperamento. Nacemos con un temperamento, heredamos un temperamento, pero cuando venimos al Señor heredamos naturaleza divina, donde es formado el carácter de Cristo en nosotros. Esto quiere decir que si el carácter de Cristo es formado en nosotros, toma control del temperamento, toma control de aquella parte emocional que a veces me hace caer. Y quiero que se aprenda esto y lo anote porque le va a servir mucho. El temperamento está asociado con el alma y el carácter está asociado con el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando alguien se vuelve almático, deja que fluyan las emociones y por ende su temperamento sale a relucir y por ende puede cometer errores. Pero cuando alguien es dominado por el Espíritu de Dios, afecta positivamente su espíritu y su espíritu toma el control para formar el carácter de Cristo, tomando control del alma y del cuerpo. ¿Sí o sí, iglesia? Entonces es muy importante entender esto. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa, todos. Pero cuando venimos al Señor nos es implantada una naturaleza divina que cambia nuestro entorno y cambia nuestra manera de conducirnos y cambia el temperamento. Le conté hace algún tiempo que un hermano entró a la iglesia y venía como un toro. Por poco pensé que era el hombre increíble. Se estaba convirtiendo y hasta la ropa se le estaba rompiendo. ¿Qué le pasó, hermano? Y me dice: estoy encanfinado, pastor, me dice. ¿Cómo estoy encanfinado? Me acaba de llevar un colerón. Tranquilo, hermano.
No, 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 pastor, tranquilo, no, es que soy de mecha corta, me dice. Hay que hacerle entender que esa mecha en Cristo Jesús hay que apagarla. No podemos actuar así. ¿Cómo era usted sin Cristo? El que me la hace. Ah, no, usted no era así. Entonces, usted era bien tranquilo, ¿no? Usted, ay, no. Quien toca a la doña. Pero en Cristo siempre hay que defender a la esposa, con la diferencia que no podemos actuar con el temperamento y la emoción que nos puede llevar a cometer un error. ¿Sabe que en el ámbito legal hay una parte que se conoce como la emoción violenta? Una persona que no ha cometido delitos, que no tiene antecedentes penales, que por lo general es tranquila, y dice, pero ¿por qué mató a él? ¿Por qué lo golpeó de esa manera? Porque la emoción violenta se dejó llevar por su temperamento y cometió un error a tal punto que cometió un delito. Lo llevó a cometer un gran error por dejarse llevar por las emociones, por el temperamento. Usted y yo venimos a Cristo y el temperamento hay que someterlo a su voluntad para que se forme el carácter de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero también era un hombre de carácter a la hora de tomar decisiones, con la diferencia que él no tomaba venganza, pero sí hablaba con la autoridad del cielo y hacía las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, sin afectar el entorno o alterar el orden de las cosas, entendiendo que él vino a hacer la voluntad del Padre y que su carácter reflejaba el carácter del Padre, y por ende usted y yo debemos reflejar el carácter de Cristo. Vea qué importante, y quiero que busque conmigo el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando acerca del carácter. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así en el nombre del Señor, el cual, ¿de quién está hablando, amada iglesia? Está hablando de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué dice? Léalo conmigo para que esté conectado. ¿Qué dice? Y la imagen misma de qué? Repita esa parte. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí viene algo importante. Usted verá colonias, frascos de colonias, que tienen muy poca esencia y tienen mucha agua o mucho alcohol, y usted se las pone y a las 3 horas ya no huele a nada, porque no tiene esencia. Las ha visto, las ha probado, se las ha puesto, muy bien. También ha visto lo que es la esencia de una colonia real. A veces vienen frascos pequeños, pero un poquito usted se pone y le duró todo el día. Hasta lava la ropa y todavía tiene el olor del perfume, porque es la esencia. Me doy a entender lo que es la esencia. Es lo puro, es lo real, lo verdadero. Y aquí acabamos de leer que Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su esencia, de su sustancia. Y vea qué importante, y aquí yo quiero que abra los oídos espirituales. La palabra griega de la que procede carácter, escuche bien, la palabra griega de la que procede carácter se traduce como imagen misma. Repito, la palabra griega para carácter se traduce como imagen misma. Ahora lea conmigo otra vez 1:3 de Hebreos. Vea lo que dice. Pongámoslo ahí, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, conéctese conmigo, y la imagen misma. Y yo le acabo de decir que la palabra carácter en griego se traduce como imagen misma. Ahora sí, dígamelo en sus palabras qué quiere decir el primer párrafo. Quiere decir, y la sustancia y la esencia y su carácter. Esto es lo que está diciendo. Y la imagen misma es su carácter.
Usted puede leerlo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y de su carácter, la sustancia de su carácter, es lo que está diciendo, porque la palabra carácter en griego se traduce imagen misma. Entonces, Jesús es la imagen del Padre. Jesús proyecta el carácter del Padre. Jesús manifiesta el carácter del Padre. Y le hago una pregunta: ¿quién murió por usted? No, ¿quién murió por usted? Jesús. Y cuando Él muere, nos hereda su imagen, su sustancia y su carácter, dando a entender que en Cristo es transformado el cuerpo, el alma, el espíritu, para ser consagrado para Él. Y ya no podemos decir: así soy yo, así nací, así moriré. No, Señor, en Cristo el carácter es sometido, es transformado, y ya no es algo que así soy yo. Ojo acá, el carácter no se hereda, el carácter se va formando. Lo que se hereda es el temperamento, el colérico, el flemático, el sanguíneo. Lo que usted y yo debemos hacer es día a día transformarnos a la imagen de Jesús, para que su carácter sea impregnado en nuestra vida. Lea conmigo por favor Romanos capítulo 8, 5 al 7. Tenemos un temperamento, pero tenemos que reflejar el carácter de Cristo, entendiendo que hemos sido implantados por Él y ha sido implantada naturaleza divina. Pero Romanos 8, 5 al 7 es aquí donde como creyentes fallamos, porque no trabajamos en nuestra fe, sino en nuestras emociones. Repito, no trabajamos en nuestra fe, sino en nuestras emociones. Y antes de leer, le hago una pregunta que usted ya tiene que tenerla en su corazón, en su mente o en sus escritos. ¿El alma está asociada con qué? Con el temperamento. Y el espíritu está asociado con el carácter. Bien, leemos capítulo 8 del libro de Romanos 5 al 7. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Versículo 6 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiero leer para ustedes esta versión de lo que acabamos de leer. Abra los oídos espirituales, por favor. Dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu Santo. El que se deja de controlar por su mentalidad, o mejor dicho, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y vea qué interesante esto: cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Le resumo lo que acabamos de leer: el que anda por las emociones no es capaz de obedecer a Dios. Hay gente que dice: así soy yo y a mí nadie me va a cambiar. Controlado por las emociones, controlado por la mente y controlado por el temperamento, no va a crecer, va a ser un fracaso. Pero alguien que se deja controlar por el Espíritu Santo empieza a heredar el carácter de Cristo, y día con día a hacer crecer el carácter de Cristo en él, afecta poderosamente su espíritu, positivamente su espíritu, y empieza a crecer y empieza a alimentar su vida con la vida de Dios, que trae paz, justicia y gozo, y por ende ya no se mueve por la emoción, sino se mueve por el espíritu, afectando positivamente su carácter. Vuelvo a repetir: una cosa es lo que heredamos humanamente hablando, el temperamento. En Cristo heredamos su naturaleza, pero le corresponde a usted y me corresponde a mí hacer crecer el carácter de Cristo en nosotros. Porque yo puedo decirle a ustedes: hermano, ya soy cristiano, ya me convertí y ahí llegó todo. Pero ¿qué pasa de mi trabajo? ¿Qué pasa de mi disciplina y de mi constancia y mi fidelidad a Dios? Dice mucho. Porque la fe en sí es poderosa, pero si yo no estoy activamente trabajando en mi vida, entonces voy a sembrar para la carne. ¿Y qué voy a recoger? Carne. Y si siembro para el espíritu, voy a recoger las cosas del espíritu.
Y es aquí donde yo hago una pregunta. ¿Por qué muchas personas viven una vida cristiana liviana? ¿A qué me refiero con liviana? Un ejemplo básico: el congregarse para muchos ya no es prioridad. ¿Por qué nos congregamos, hermano? Para que nos vean, ¿no? Para quedar bien con el pastor, tampoco, peor. ¿Por qué se congrega usted? ¿Cuál es el principio que tiene para congregarse? Porque según Hebreos 10:25, no lo busque, leamos de la pantalla, mis hermanos de Cabot. Señorita Vargas, ponga por favor 10:25 de Hebreos. No, de Hebreos. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Ojo, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Viera todo lo que tuve que hacer. Hermanos, todos aquí tenemos ocupaciones. O a alguien le sobra el tiempo, o a alguien todo el día pasa en su casa sin hacer nada. Levante la mano. A ver, 1, 2. No, ¿verdad que no? Todos tenemos que hacer algo. Usted tiene obligaciones, yo tengo obligaciones. Usted tiene responsabilidades, yo tengo responsabilidades. Pero no tengo que poner como excusa que no puede. Porque, hermano, dígame algo. ¿Qué tal si usted le dice al profesor del colegio o la universidad: profesor, no tuve tiempo para estudiar? Profesor, pasé metido en la iglesia buscando la gloria del Señor para estar lleno y no pude estudiar. ¿Usted cree que el profesor le va a decir amén? El profesor le va a decir: sigue yendo a la iglesia, pero cero. ¿Por qué? Porque eso es carácter. No hay que ser emocional. Hermanos, y como algunos ya me están viendo raro, yo les digo algo: el congregarse es algo bíblico o antibíblico. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos en poco? Si no es con usted, nada más se quita el tiro. Y si es con usted, afiance las bases espirituales. Porque cuando usted escucha la palabra, tome lo bueno, deseche lo malo. Aunque todo es bueno, pero cuando hablo de lo malo es aquello que usted lo está afectando, o que considera usted que no es para usted. Bien, amada iglesia, entonces la prioridad de congregarse es urgente. Hay muchos países que no se puede uno reunir porque le prohíben ir a la iglesia. Me han contado misioneros y hemos escuchado testimonios de que hay gente que no cree en Dios, hay gente que está en contra de lo que son las iglesias, pero trabajan con un sistema diferente en el país donde el evangelio es restringido, y ponen a un líder en la puerta y el pastor está predicando y él está escuchando de que si dice algo contrario al gobierno, vienen y cierran la iglesia. Hay lugares que no se puede abrir la Biblia porque se la decomisan, la destruyen y en el peor de los casos va a la cárcel. Es un evangelio restringido, es difícil, pero aquí tenemos todas las comodidades. Nos queda cerca la iglesia. El problema es que no nos sentimos desafiados a un cambio, porque hay veces tenemos un evangelio muy fácil, muy light. Y es que, hermano y hermana, ser cristiano en los tiempos de Pablo había persecución. Ser cristiano en los tiempos de los apóstoles era un desafío. Pero ser cristiano ahora, ¿qué me desafía? Bueno, y máxima que vienen las lluvias ya, ¿verdad? Hay hermanos, aquí no pasa eso, aquí no pasa. Hay hermanos que son de azúcar. Llueve, uy, mejor no salgo porque me voy a deshacer. Y se anteponen, mejor no salgo porque tal vez me voy a resfriar. Pero si les dicen, lo invito al estadio, uy, claro, y voy a ver el clásico. No lo piensan ni 3 veces. Pero si le dicen, mire, lo invito a las 5 de la tarde en un restaurante, buena comida, claro, póngale nombre, ¿dónde es? Pero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos si estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras decisiones, o si somos flojos espiritualmente hablando. Estas cosas a veces no nos gustan, pero son necesarias para despertarnos y hacernos ver cuál es el carácter que estamos reflejando. Hermano y hermana,
¿Cómo usted demuestra el carácter que tiene? Y hablo de carácter cristiano. Cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, la necesidad, la tentación y viene algo fuerte, ahí se demuestra de qué está hecho usted. ¿Cuánto peso soporta esa silla? No lo sé, habría que probarla. Yo me pongo en pie en esa silla y le digo: Ismael, venga, pongámonos en pie en esta silla, y lo aguanta. Venga, Brian, ya somos 3. Y si llamamos a Ángel, ya son 4. Y tal vez ya la silla empieza como a sonar raro. Entonces nos damos cuenta que esa silla puede aguantar no sé cuántas libras, no sé. Puede aguantar unas 150 libras más, no sé. Lo que pesemos nosotros 3, más, yo no sé. Pero solo nos damos cuenta cuando aplicamos peso sobre ella. Un cristiano se da cuenta lo que tiene y lo que es cuando aplican peso sobre él. Hermanos y hermanas, siento que hasta aquí llegué. Voy a renunciar. Y como aquel, ya no aguanto más. Y todos los días hay dificultades, pero el carácter se refleja en la batalla. Qué fácil cuando todo va bien, ¿verdad? Y cuando las cosas no van como usted y yo queremos, no siento ir a la iglesia. Siento un vacío. Y yo pregunto, ¿y en la casa se le va a llenar? No, entonces mejor venga. Como aquel moreno, ¿verdad? Hay cosas tan lógicas que no entiendo por qué las complicamos. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene necesidades? Claro. ¿Tiene peticiones? Claro. ¿Tiene problemas? Claro. Siempre hay dificultades, siempre. Pero ya lo sabemos, en el mundo va a haber aflicción. ¿De qué se asusta? Pero la promesa es: confiad, yo ya vencí al mundo. No importa lo que veamos o sintamos, yo confío en su soberanía, porque en Él yo puedo crecer en el carácter, en fe. Haciendo un paréntesis, esta semana recibimos una excelente noticia de parte del Señor. Para los que saben del proceso de mi padre, de un cáncer que le habían encontrado, empezó la lucha de todas las quimios, las radioterapias, todo este proceso que usted ha escuchado o ha visto, orando y confiando en el Señor. Y esta semana le dijo el doctor: don Carlos, usted está limpio, no hay cáncer. Solo Dios lo hace, solo Dios lo hace. Y hermanos, pero en el momento de la noticia todo nos golpea. ¿Qué hacemos? Señor, ¿y por qué? No, ningún por qué. Sigo adelante creyendo en tu promesa, porque a través de esa circunstancia mi carácter está creciendo en fe. Porque a través de las circunstancias Dios hace crecer nuestra fe y se aumenta la dependencia hacia Dios. Hay veces Dios tiene que movernos el piso para buscarle más, porque hay veces estamos muy tranquilos y cuando pasa algo, es así el asunto. Dios permite cosas y te mueve el piso, te mueve las rodillas ahí para que te afirmes en Él, sí o sí. Pero se desarrolla carácter. Carácter de Cristo en nosotros es urgente en nuestro caminar cristiano. Cuando hablamos de consagración, muchos piensan que es sentir algo el domingo nada más. ¿Y qué pasó entre semana? Seguimos siendo los mismos. El domingo sentí la unción. ¿Y el lunes no la sentiste? Cuando había que ir a trabajar, cuando está lloviendo. ¿Y qué pasó el lunes? Es que no es por emoción, es por convicción. No es emocional, es convicción a raíz de que el carácter de Cristo se ha formado en mí. Recuerde, Jesús en el Getsemaní, Él dijo, humanamente hablando: Señor, me es difícil, si es posible, pasa de mí esta copa, sino que se haga. Dando a entender que voy a pasar por este oprobio para hacer tu voluntad, entendiendo que lo que me espera adelante es mayor que esta necesidad o adversidad. Jesús menospreció lo oprobio, dando a entender: no me enfoco en la necesidad, sino en la eternidad. No me enfoco en lo momentáneo, sino en lo eterno.
No me enfoco en esto temporal, sino en lo que permanece. Y el carácter se va formando. Como cristianos en el siglo XXI debemos tener carácter espiritual y no ser gente emocional que no tenga cambios internos, solo emociones externas. ¿Cuál es el emocional? Una persona emocional, digamos, hagamos de cuentas que la otra semana nos va a visitar Danilo Montero, ¿verdad? Bueno, aquí no cabe. ¿Sí conocen al hermano Danilo, no? Bueno, uno más conocido para ustedes, Miel San Marcos. Bueno, tenemos que levantar 7 pisos aquí para que entre la gente. Se fueron ellos y el otro domingo, ¿qué pasó con los que estaban? ¡Aleluya! Volvieron otra vez a lo mismo, porque solo fueron emocionales. No tengo nada en contra, no, son ministerios de bendición, pero no puedo poner mi mirada en la emoción, sino en la convicción. Algo que nunca se me va a olvidar a mí, cuando mi pastor, el primer pastor que lo marca uno, para bien o para mal. Y cuando él me dijo a esto, yo aprendí esto. Yo iba a congresos de alabanza, aprendía en los congresos de alabanza mucho. Y me dijo un día: venga acá, hermano, porque no había culto que no me llamaran. Uy, ya va otra vez este señor. Yo quiero ver a Cristo formado en usted, me decía. Ah, no, pero yo, no, hermano, es que en el congreso lo aprendimos así. Es que yo aprendí. Vea, hermano, el congreso es una cosa, la visión en la iglesia es diferente, es por acá. Y no lo entendía hasta que entendí que mi carácter tenía que ser doblegado por el Señor para entender juicio, entender consejo y aprender a dejarme, o aprender formación, mejor dicho. Porque han visto ese tipo de personas. Así yo lo hago, pero yo lo hago mejor. Así yo hago lo que el pastor dice, pero por dentro no estoy de acuerdo. Tiene que Cristo doblegar ese carácter. ¿Sí o sí? Ustedes han visto en los hijos también. Hay hijos que son todos dóciles y hay otros que son, bueno, ¿a quién habrá salido? A usted seguro. Hay mamás, ay, que estaré pagando. Ah, seguro usted era igual cuando estaba joven. No, estoy diciendo un supuesto, entiendo que así sea, ¿no? Hay otros hijos que una vez, ya. Otros 2, 3, 4. Ah, ok, ya. Entendió el mensaje, dice. Amados hermanos y hermanas, y entendí que no eran los congresos que traían la gloria de Dios al culto. Entendí que no era fulano y sutano, sino que entendí que era yo, que necesitaba ser formado y entender los principios de la palabra y entender dirección. Y a través de él aprendí que él me decía la visión, la misión en la iglesia, y que debemos aprender a fluir en lo que Dios nos ha dado, crecer, echar raíces y aprender a hacer crecer el carácter de Cristo en uno. Y por ende, mantenerse. Porque no es algo que yo estoy y mañana no estoy. No hay nada más hermoso que diga, hermano, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia? Tanto. Gloria a Dios, se ha mantenido a través del tiempo. ¿Sabe? Hace algún tiempo, no digo que en todo lugar, había una moda que le preguntaban a usted: ¿y cómo está, hermano? Y siempre está casado con aquella hermana. Sí. ¿Y por qué la va a cambiar? Porque había una moda que la gente cambiaba de esposa como cambiar de camisa. Algo raro. Ya no siento. Ah, no, pero allá sí siento. Ya no siento con esta de 40, no con aquella de 20. Y sabe que yo le digo a esa gente, como decía un hermano: arrepiéntase. Porque el matrimonio no es una camisa que me pongo y me quito, es algo de carácter. Pero no se asusten los jóvenes, no se asusten, el matrimonio es bonito. Están como asustados, tranquilos, abrácenla más allá. El que encuentra esposa encuentra el bien. Lo que estoy enfatizando es en el carácter. Uy, hermano, cuando te cases, vieras, es la gloria de Dios. A veces no. Pero ahí tienes que aprender carácter para mantener tu matrimonio a pesar de ella, en medio de. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay hermanos tan espirituales
que dice: es que Dios me ha llamado a paz, y aquí no siento paz, allá sí siento, tengo derecho a ser feliz. Y así. Y no le dicen: no, venga acá, vamos a arreglar cuentas. Usted y su esposa van a crecer en carácter y se van a amar y van a solventar aquellas cosas que ustedes creen que no pueden cambiar. ¿Sí o sí? Eso es en el ámbito matrimonial. Pero en el ámbito de la vida espiritual, nada es fácil. Hay que aprender a crecer en carácter espiritual como Cristo. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, venga lo que venga, pase lo que pase. Que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea formado en mi actitud, en mi vocabulario, en mi entrega, en cuerpo, en alma y en espíritu. No son emociones, hay gente emocional, debemos ser gente espiritual. La emoción no hace crecer, la convicción sí. Ser cristiano es dar evidencia apostólica, y cuando hablo de apostólica es el carácter que hubo en los apóstoles, es el carácter de un Pedro, es el carácter de un Juan. Era gente con denuedo, era gente tal vez no preparada académicamente, pero con una unción poderosa que hacía que los sabios se callaran, que cuando predicaban el infierno temblaba, que cuando oraban por los enfermos los demonios temblaban. Era gente con denuedo. Los tiempos de los apóstoles es un tiempo de carácter espiritual. Y yo quiero estar en esos tiempos. Yo no quiero ser una iglesia: ay, ya viene el domingo, ya estuvo. Quiero dar evidencia de quién vive en mí. ¿Cómo te conocen en el trabajo, hermano? ¿Como el charlatán? ¿O te conocen como alguien educado, honrado? Hermanos y hermanas, ¿cómo los conocen en el barrio? No quiero que alguien me diga: ay, como la gritona. No. Que te conozcan como la mujer de Dios. ¿Cómo te conocen en el barrio? Ahí va la que nunca saluda. Tenemos que dar evidencia de amabilidad. ¿Cómo te conocen en el trabajo? Ah, este cristiano de paquete. No, como un cristiano verdadero, que ama la justicia y la santidad, y que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, y que no contamina su integridad con cosas vanas. Amada iglesia, Hechos 11:26 habla de dar evidencia de cristianismo, para que la gente diga: ¿quién eres tú? Porque Hechos 11:26 dice: y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque daban evidencia del carácter de Cristo. Daban evidencia del carácter de Cristo. ¿Cómo te conocen a ti? Como alguien que da evidencia de un carácter de Cristo. Las manifestaciones son importantes, pero es más importante el carácter. Lo que yo reciba es importante, lo que la gente pueda pensar es importante, pero más importante mi carácter. ¿Por qué? Porque alguien puede tener un concepto mío, pero mi carácter dará a luz el fruto del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve que alguien hable bien de mí si en esencia no estoy dando fruto de carácter? ¿Y qué leemos en la Biblia? Vamos a leer el libro de Lucas 10:20. Lucas 10:20 habla de carácter. Jesús enfocado en el carácter a sus discípulos, no en la manifestación, sino en el carácter. Los discípulos estaban enfocados en la manifestación, Jesús estaba enfocado en el carácter. Sin embargo, les dijo Jesús: no se alegren de que puedan someter. Esta es la Reina Valera 1960. Pongamos la 1960, esta, para que leamos en una misma versión. Dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Los discípulos estaban enfocados en la manifestación, Jesús en el carácter. Vio, hermano Ángel, en el culto, yo hice la mano así y todos cayeron por la unción del Espíritu. Vio qué tremenda unción. Y hay hermanos que dicen: hermano, y le gustó el mensaje, y vio qué poderoso, y hablan más de la manifestación que del carácter. Voy a hacer un paréntesis, voy a abrir una ventana de Windows, ahorita la cierro.
Una vez estábamos en una casa orando y nos contaron los hermanos ahí que otro hermano había llegado a orar y que al final de la oración él preguntaba: hermano, ¿qué le pareció la oración? Poderosa, ¿eh? Bueno, ahí si es poderosa, lo que el Señor le ponga en su corazón. Pidiendo plata por una oración. Y hablaban, ¿y cómo se sintió? Dios le habló, y hablaban más como querían escuchar que, ay sí, todo muy lindo, querían llevarse la gloria a ellos. Pero el carácter era un carácter charlatán. ¿Saben por qué? Voy a acercarme para que los hermanos de Facebook me escuchen mejor. Mire, no le estoy mintiendo. Este hermano charlatán se acercaba y veía el reloj de Ismael. Mire, hermano, si siente ese reloj, si siente sembrarlo. Y yo pensé que estaba bromeando y estaba hablando en serio. Que si siente darle ese reloj por la oración que hizo. Se puede imaginar la semejante lo ridículo o la ridiculez o lo aberrante que es escuchar a alguien cobrar por una oración. Yo tenía una tía que ya está con el Señor, que unos hermanos oraron para que se vendiera un apartamento en Panamá, y el apartamento se vendió bien. ¿Y qué creen? Le estaban pidiendo una ofrenda de $5,000 porque el apartamento se vendió. A usted le va a parecer eso absurdo, pero pasa. Y eso yo lo resumo con charlatanería, burla. No hay carácter, hay emoción y hay manipulación. Gente que está más interesada en los bienes que en el bien de la oveja. ¿Te imaginas, Jorgito? Yo buscándote solo para que me hagas favores allí en el banco. No, yo te busco porque te amo, porque eres mi amigo y mi hermano. No por lo que tienes, sino por lo que eres. ¿Sí o sí? Pero les menciono esto porque la gente se ubica en las manifestaciones, y primero hay que fijarse en el carácter de la persona para ver realmente si está dando el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Y ya les he contado esto muchas veces, de que la gente hoy se ha arrepentido de cosas que hicieron por la emoción y la manipulación. O sea, la emoción y la manipulación, como la Biblia dice que Pablo oraba por los paños o las toallas y lo llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban, ya la gente comenzó a hacer doctrina de eso. Le explico, no es que sea malo si Dios te lo pone en el corazón, pero se imaginan yo ustedes diciéndole: hermanos, el otro domingo traigan todos un paño. O no, mejor dicho, no, les vamos a vender el paño espiritual para que se lo lleven. Y el paño vale 5,000 colones para que vayas a ponerlo en los enfermos. Es una doctrina de hombres. ¿Se imaginan que yo les diga: hermano, traigan? No traigan, no. El otro domingo les voy a vender el aceite ungido. Y me compro un montón de aceite y les voy a vender la botella. Esa botella está ungida y ustedes van. Pero les estoy cobrando. Estoy haciendo negocio con las cosas del Señor. Otra cosa es que yo les diga: hermanos, vamos a orar por este aceite en fe y tome, lléveselo regalado. ¿Sí o sí? Pero hay gente que hace negocio. Entonces, a lo que quiero llegar es que mucha gente se enfoca en la manifestación. Y vio hermano Ángel en aquella iglesia, qué tremendo. Ay sí, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y anda la gente buscando llenarse la emoción cuando Dios quiere que tu carácter crezca. Por eso es que mucha gente tiene ese espíritu de Colby. Como el espíritu de Colby. Salta por aquí, salta por allá y andan jugando como... No, hombre, establezcase, crezca, eche raíces, crezca en carácter hasta que Dios lo mueve donde lo tiene. No somos familia. A mí dígame usted: pastor, me voy de la iglesia porque Dios me llamó a las misiones a Australia, yo no sé a dónde. O dígame porque se va a vivir, qué sé yo, a otro país o largo, de aquí a Punta Arenas, a Limón. Pero no me venga con cosas: es que ya no siento, es que siento que llegué a un tope, es que allá sí siento. No, hermano, deja de andar por las manifestaciones y enfócate en el carácter. Ah, no, pero los discípulos, vio, hermano, cómo los demonios se sujetan cuando yo oro. Ay, cuidado, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y Jesús muy sabiamente: no se gocen tanto de eso,
sino gócense de que han tenido carácter para que sus nombres estén escritos en los cielos. Jesús enfocado en el carácter y no en la manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación es importante. El fruto del Espíritu es importante. Las manifestaciones del Espíritu son importantes, pero no más importantes que el dueño del don, que el dueño de la obra, que el dueño de tu vida y mi vida, que se llama Jesús, que está enfocado en el carácter. Entonces, amada iglesia, vamos a ir, como digo yo, aterrizando. El carácter cristiano se define como la fortaleza moral y la excelencia que refleja él. El carácter cristiano. El carácter cristiano es ser como Cristo. El carácter cristiano es firme. Un creyente con carácter de Cristo es alguien que con el tiempo se mantiene. Y lo contrario de esto es alguien que con el tiempo se aparta y compromete su valor, su principio espiritual, y termina siendo uno más del montón y no único. Alguien emocional y no espiritual. Alguien almático y no axiomático. Y todo porque su fe no está anclada en Jesús, sino en sus emociones. Para vivir y vencer necesitamos fe. Hay una urgente necesidad de ser formados en la palabra para aumentar la fe. De lo contrario, seremos deformados por el pecado. La palabra nos da formación. La palabra hace en nosotros crecer el carácter de Cristo. Y amada iglesia, en el siglo XXI debemos avanzar con el carácter de Cristo, porque el carácter de los hombres en los postreros días será algo muy diferente, algo muy duro, algo que se va a oponer a la obra del Señor. Y aquí concluyo, segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Pablo a Timoteo le está diciendo que se cuide, porque en los últimos tiempos vendrá un carácter diabólico en la vida de los hombres en la humanidad. Repito, el carácter se va formando de acuerdo a la cultura, de acuerdo al entorno, de acuerdo a las vivencias y todo lo demás. El carácter se va formando, y usted y yo debemos ser formados en la palabra, en Cristo, para poder afrontar a un mundo que tiene un carácter no cristiano, sino que tiene un carácter contrario a la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo a Timoteo le dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que muy lindos, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más dice? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Que tendrán ¿qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Ojo acá, hay gente que tiene apariencia de buen cristiano, pero en el fondo niega la eficacia del cristianismo, porque no hay fruto de arrepentimiento, no hay fruto de la vida de un cristiano verdadero. Amada iglesia, ¿cómo dice su Biblia el título? ¿Cómo dice su Biblia el título? Su título dice: carácter de los hombres en los postreros días. Porque el carácter se va formando de acuerdo al entorno, la cultura, las vivencias, y ¿cómo se llama? La cultura nos vende otras cosas, y el carácter que se forma en la cultura es contrario a la palabra. Pero dice: debes saber esto, que debes mantenerte firme. Y ahí estamos en segunda de Timoteo capítulo 3. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pongamos el 10, si son tan amables, hermanos y hermanas. Pero tú has seguido mi doctrina. Esto que voy a mencionar, tenemos que crecer en esto: doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué significa longanimidad? Relación entre perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Repito: doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, debemos nosotros desarrollar para que el carácter de Cristo constantemente esté creciendo en nosotros y no ser afectados negativamente
por la corriente o la cultura de este mundo. Dios nos llama a usted y a mí a crecer en el carácter de Cristo, y hasta que Él venga a mantenernos firmes, y cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad, no por emociones, sino por convicción. Recuerde algo: el temperamento se asocia con el alma y el carácter con el espíritu, dando a entender que si alimento la carne, de la carne voy a recoger la muerte, dando a entender que si busco las cosas espirituales, voy a hacer crecer mi espíritu y voy a afectar mi carácter para que sea como el carácter de Cristo. Es decir, voy a hacer crecer en mí el carácter de Cristo, un carácter firme, un carácter que no se contamina ni compromete los principios y valores espirituales. Amada iglesia, nos ponemos en pie y oramos al Señor diciéndole: Padre, yo quiero tu carácter, yo quiero tu presencia, yo quiero tu palabra, y no quiero ser un hombre titubeante, Señor amado, o aquel tipo de hombre que niegue la eficacia del evangelio porque no hay frutos. Yo soy el primero que te digo: Señor, quiero dar frutos de justicia, frutos de santidad. Yo quiero dar frutos, Dios mío, de entrega, de constancia, de disciplina. Yo no quiero ser un hombre que, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado, como decía Pablo. Yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Quiero ser un hombre conforme a tu palabra. Quiero ser un buen padre de familia, un buen esposo, un buen hijo tuyo, Señor, un buen hijo humanamente hablando, un buen pastor. Yo soy el primero que te digo: forma en mí tu carácter, Señor. Y te pido por la iglesia que todos seamos conformados a tu imagen y semejanza, y que tu carácter sea formado, Señor amado, en nuestra vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase. No queremos ser gente emocional, no queremos alimentar el alma, queremos alimentar el espíritu con las cosas del espíritu. Señor, te pido por tu iglesia que sea afirmada en tu palabra, y que todos acá, día a día, podamos meternos en tu palabra, estudiar tu palabra y orar y pedirte, Señor, forma en nosotros tu carácter, porque debemos reflejar el carácter de Cristo donde quiera que vayamos y con quien estemos, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tu estudio, tu trabajo, tu negocio, tus metas, proyectos, tu emprendimiento y todo lo que hagas. En el nombre de Jesús lo bendigo, declarando una semana próspera y bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: amén y amén.